Hora. Bueno, avanzamos con las noticias. Marzo ya está a la vuelta de la esquina y atención porque la vuelta a clases será sin celulares. Queremos hablar de qué dice la nueva ley y también sus impactos, ¿no?, en las aulas. Y para ello estamos con Juan Pablo Catalán, quien es investigador y académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos y aquí estamos dispuestos para poder ir conversando sobre esta nueva normativa que tenemos a partir de marzo. Exactamente. Bueno, en primer lugar, ¿qué le parece esta nueva normativa? Bueno, es una normativa que hace mucho rato las escuelas, los profesores y también las familias estábamos esperando que se normara, porque efectivamente para marzo del 2026 esta nueva ley va a venir a usar y regular sobre todo el uso de los celulares y los dispositivos en todos los establecimientos educativos. Es importante ver que esta ley en su artículo 10 va a modificar la Ley General de Educación, donde netamente va a regular el uso de los dispositivos en educación parvularia, básica y media. Claro. Esto es, para ir aclarando también distintas dudas que nos han llegado en torno al tema, completamente obligatorio. O sea, no es que un padre tenga y pueda decir, no, yo quiero que mi hijo sí tenga celular en el aula de clases. Eso no puede pasar. Bueno, efectivamente hay que tener muy claro lo que dice la ley. La ley prohíbe el uso de celulares con acceso a Internet Claro. en la sala de clase. Y eso incluye equipos personales como notebook, teléfonos y dispositivos similares, como los famosos tabletas, los iPad. Pero es importante que cada establecimiento va a tener que actualizar su reglamento interno escolar. Yo creo que es muy importante saber eso, porque efectivamente también existe una flexibilidad. ¿En qué sentido? Donde la ley no es absoluta, van a haber claramente excepciones, como eh, uso pedagógico dentro de la sala clase, o decir que Claro. un profesor quiere usar el recurso para usarlo. También por salud o necesidad educativa especiales certificadas frente al director. Por ejemplo, un niño que necesite controlar su glicemia en su celular, o bien por alguna necesidad educativa que necesite una dependencia de su móvil. Y también claramente por temas de emergencia o situaciones de riesgo real. Y eso también implica un tema bien importante, la comunicación real que va a tener que existir entre el profesor y el director del establecimiento junto con la familia. Porque claramente a lo mejor por una razón de seguridad también los padres pueden solicitar que el niño esté con su celular. Pero claramente yo creo que es un muy buen paso. Incluso uno dice qué pasa con los jóvenes que tienen entre 14 y 17 años. Incluso la ley permite que se negocie en educación media, donde se definan espacios y horarios específicos donde puede estar usado en función a la autonomía progresiva de que también los jóvenes necesitan incorporarse a la tecnología. ¿Por qué? Porque efectivamente la norma no es una simple recomendación. Es parte de la legislación escolar, pero busca impactar directamente a la convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es un punto importante. Ya, eso mismo le quería preguntar, para también las personas que nos están viendo, ¿cuáles son los principales motivos de finalmente prohibir el uso de celulares al interior de la sala de clases? Bueno, efectivamente es la reducción de distracciones Mm, tecnológicas. ¿Por qué? Porque hay que facilitar que los estudiantes participen activamente en la sala, que claro. interactúen con sus compañeros, sobre todo que trabajen con los profesores y que desarrollen habilidades socioemocionales en el entorno más presencial. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que se espera es que las clases ganen concentración y foco sobre todo en el contenido educativo, sin interrupciones que por una notificación, por una red social o por un uso no controlado. Yo creo que no se trata solo de decir no a los celulares, sino de abrir un espacio para procesos de aprendizaje que sean mucho más ricos y centrados en la interacción humana y pedagógica. Se estaba notando quizás no sé si la palabra correcta, pero un atraso, por así decirlo, en los aprendizajes de los niños por tener este tipo de distracción, el uso de celulares, o quizás falta de desarrollo de habilidades blandas, quizás evitar quizás sociabilizar un poco con sus compañeros al estar en el celular. ¿Son cosas que se vieron?
Exacto, efectivamente un poco las experiencias internacionales han Mm, mostrado que cuando se ha hecho una restricción similar como la que va a hacer Chile, ya sea como en Francia, en Brasil o en varias regiones de Europa, se ha observado que la escuela recupera atención y tiempos de interacción en clase, que claro. claramente es algo que estamos buscando nosotros acá en la educación chilena. Pero sin embargo, hay también algunos hallazgos que han encontrado las experiencias vividas en Brasil y también en Francia, que ha señalado que prohibir por sí solo no es suficiente para mejorar los resultados académicos y el bienestar de los niños, sino que debe venir acompañado de una estrategia educativa más amplia, sobre todo el control parental, cómo los Claro. padres desde la casa apoyan a que la decisión no es una restricción, sino que netamente esta es una política educativa que va a restringir solamente en un primer paso, pero luego van a quedar tareas pendientes. Por ejemplo, cómo el profesor va a tener que mediar con los alumnos o bien qué pasa con la educación digital, porque claramente hoy día la educación chilena tiene que desarrollar ciudadanos para el siglo XXI y sabemos que la educación digital es un tema importante. Por lo tanto, claramente yo creo que el rol de los padres, el rol de las familias, claramente implica un trabajo en conjunto. Es decir, el éxito de esta ley va a depender de cómo los docentes, los estudiantes y las familias van a construir acuerdos educativos sobre el uso responsable de la tecnología. Mm. Yo creo que los padres siguen siendo fundamentales en la casa para poder enseñar el autocontrol, los límites saludables de las pantallas y sobre todo los hábitos digitales responsables. Yo creo que Claro. no es un mandato unilateral, sino que esto es una invitación a generar una educación digital de calidad en conjunto con la comunidad educativa. Claro, me interesa mucho profundizar sobre eso, ¿ah? ¿Qué pasa también post clases, ¿no? Que tienen que hacer los padres, pero en esta desconexión, por así decirlo, que van a tener los niños en estas horas de clases, los niños van a tener que ser acompañados de alguna forma emocionalmente con este cambio, considerando que hemos visto, ¿no? Los niños cuando ahora con esta cierta forma de adicción, ¿no? Que hay a las redes sociales, al desconectarlos a veces sí se ha visto a los niños que tienen síntomas de estrés, ansiedad, un poco de resistencia. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo se maneja también la situación de los niños al llevarlos a esta desconexión? Bueno, claramente yo creo que este trabajo de la desconexión es una triada de trabajo, una Mm, triada que tiene que estar articulado entre la escuela, la familia y también los mismos estudiantes, que ellos tomen conciencia de que efectivamente esto es una educación para un desarrollo neurológico y también neurocientífico para su bien, para tener una mejor calidad de vida, de aprender también a tener una autonomía digital, de saber que existen momentos para conectarse, momentos para también interactuar con sus compañeros, dialogar y generar un proceso de trabajo. Yo creo que la principal reflexión es este primer paso que estamos dando, pero claramente ver los desafíos que nos quedan. Necesitamos que los padres se involucren también en este control parental, es decir, no porque existe una ley los padres se desligan, sino que al contrario, los padres tienen que trabajar en este control parental de hablar en las casas con los estudiantes de lo que va a suceder, que van a tener que dejar los celulares, que es por un bien para ellos y que cualquier situación de emergencia, de una catástrofe, los padres saber que tienen que comunicarse primero con el establecimiento y no comunicarse directamente con sus hijos. Todos sabemos que los establecimientos educativos existen encargados de convivencia, existen para docentes, que frente a cualquier emergencia tienen los contactos directos para poder llamar a un hogar, trabajar y informarle a la familia de una situación. Entonces, claro. también desde ese punto de vista está la autonomía y las responsabilidades que tienen ambas partes, es decir, los equipos directivos en la escuela, pero también los padres de apoyar en este control parental para que efectivamente el uso de los celulares, incluso a un futuro, se siga permitiendo en la sala de clase, Mm, pero con un foco pedagógico, es decir, claro. usar el Internet que tiene la posibilidad de buscar una información rápidamente. Porque aquí hay otro punto importante que también tenemos que reflexionar,
que muchas veces hoy día el celular ha derribado una barrera de justicia social, que es el Mm, acceso a la tecnología. Sabemos que muchos establecimientos particulares pagados tienen muy buena conectividad a Internet, tienen muchas aulas de tecnología con tablets, con computadores personales, pero sin embargo también está la reflexión: ¿qué ocurre en la educación pública? Todos los claro. establecimientos públicos de Chile cuentan con una buena red de conectividad. Todos los establecimientos públicos cuentan con la infraestructura y los recursos para poder acceder rápidamente a una información. Entonces, también desde ese punto de vista, estamos entrando en un primer paso, el de Mm, regular el acceso a la tecnología por los celulares. Pero después nos quedan otras eh, escalones que seguir avanzando. Claramente, ¿qué va a pasar desde la política de Estado en cómo vamos a formar a los profesores para que sepan mediar en el aula con metodologías para desarrollar estos puntos que están al debe? Y claro. tercero, desde la política pública, los establecimientos públicos cuentan con acceso tecnológico, con infraestructura y con recursos para no generar una brecha tecnológica que también es muy complicada, que se puede abordar Sí. entre la educación pública y la educación privada. Sí, un buen punto ese. Ahora, al salir del aula de clases, ¿cuál es la recomendación que también se le puede hacer a los padres? Porque quizás hay unos padres que dicen, bueno, estuvo toda la mañana sin estar conectado al celular, en la tarde, si se conecta, no hay mucho daño. ¿Cuál es la recomendación que se hace ahí? Hoy día claramente hablamos de la higiene tecnológica. Mm, Cuando hablamos de la higiene tecnológica tiene que haber un control parental, es decir, los padres tienen que saber muy bien qué páginas visitan los niños, niñas y jóvenes, qué portales están revisando, cuál es la función que le están dando hoy día, incluso hasta con la inteligencia artificial. La usan solamente para reemplazar, hacer las tareas, o la buscan como un consultor o para potenciar ciertas actividades. Es decir, claramente el padre se tiene que involucrar en la formación y en la educación de sus hijos. Y eso implica, primero, el control parental, saber muy bien tener los accesos bloqueados. Hoy día no implica mucho para que hoy día, por ejemplo, portales como Google, Apple, tienen muy bien limitado el acceso parental para niños menores de 18 o 16 años. Entonces el padre tiene que conocer también cómo activar un control parental. También un padre tiene que involucrarse en los recursos que usa su hijo, con qué fin los usa, en la temática pedagógica, ya sea cómo usa la inteligencia artificial, cómo la usa realmente sí con un fin de potenciar el pensamiento crítico, o tan simplemente para no hacer una tarea y copiarla y pegarla. claro. También es importante saber en este punto la higiene. Hoy día la neurociencia y sobre todo la higiene tecnológica para poder tener un buen dormir implica no tener la presencia de tecnología, de pantallas, a lo menos 1 o 2 horas antes del sueño. Entonces, también hay una reflexión bien importante. Esto no implica solamente que los padres depositan el control de los celulares solamente a la ley y a los colegios, sino que los padres también tienen que involucrarse en este proceso y saber qué están viendo sus hijos, qué páginas están visitando y también cómo están usando la tecnología. Claro. ¿Y hay un promedio o una sugerencia de cuántas horas deberían estar conectados los niños por día? La neurociencia todavía no ha podido Ya. comprobar, pero claramente hoy día se recomienda que el uso de tecnología esté mediado por los padres con la intención que se busca, porque yo creo que muchos países a nivel europeo incluso han decidido no tener acceso a la tecnología hasta los Exacto. 16 y 18 años, Sí. pero hay una reflexión bien importante. ¿Pero qué pasa con las competencias y las habilidades del siglo XXI? Sabemos que las habilidades del siglo XXI son desarrollar entornos virtuales, sabemos que son conectarnos con un mundo global, y es importante hoy día que un estudiante que está en un sistema educativo también maneje la tecnología. Incluso hoy día muchas de las evaluaciones que tiene el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad vienen por vía digital y tecnológica. El diagnóstico DIA, diagnóstico integral de aprendizaje, muchos establecimientos lo aplican de una manera virtual,
virtual, digital. Por lo tanto, el alumno necesita saber prender un computador, necesita manejar, por ejemplo, un Word, necesita saber digitar en un teclado QWERTY, necesita conectarse a Internet, necesita saber cómo ocupar una inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista, esto hay que verlo como un equilibrio. Yo en lo personal, que me dedico un poco al estudio de la innovación y de la tecnología, creo que tiene que ser un tema bastante equilibrado. Tampoco es decir no a las pantallas, porque las pantallas tienen muchos beneficios: acceso a la información, competencias digitales para el siglo XXI, habilidades de poder investigar rápidamente, que claramente eso potencia en el pensamiento crítico de los alumnos, pero también claramente sabemos que el exceso también genera muchos problemas de habilidades socioemocionales, de convivencia o tan simplemente de concentración en una clase, porque es mucho más atractivo una notificación que muchas veces el poder contestarle al profesor una pregunta que le hace en una clase de lenguaje y comunicación. Es que ese punto se me hace muy relevante. De hecho, te quería preguntar, ¿cómo se hace para compatibilizar esto, lo que estás mencionando? Sabemos que está ya el mundo de las redes sociales y también los daños que le puede hacer a los niños. Sabemos ansiedad, estrés, problemas de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Pero también estamos hablando de un mundo digital que está avanzando sumamente rápido y que los niños de cierta forma tienen que estar al tanto de cómo va avanzando también la tecnología, ¿no? Para finalmente no les afecte el día de mañana, quizás incluso en temas laborales, no quedarse atrás, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se hace para compatibilizar estos dos mundos? Claramente, hoy día las competencias digitales docentes son claves, es decir, hoy día la formación inicial docente de cómo se están formando los profesores para el sistema educativo, claramente tienen que incorporar la tecnología. Es decir, Mm, usar la tecnología no solamente como un fin por sí misma, sino que usar la tecnología como un medio para el aprendizaje. Y eso claro. implica que los profesores que hoy día están en formación tienen que saber crear secuencias didácticas o secuencias para el aprendizaje incorporando las tecnologías, pero claramente con un equilibrio. Es decir, la tecnología por sí sola no genera aprendizaje, pero sí cuando yo genero una secuencia didáctica e incorporo tecnología, claramente potencia el aprendizaje, claramente desarrolla más pensamiento crítico, claramente genera un proceso de transformación en el aprendizaje. Entonces, creo que es una temática bastante importante para la reflexión en estos momentos. Estamos dando un paso bien importante, regular. Estamos dando un paso clave, que es netamente una invitación a generar una educación digital de calidad. Y esa educación digital de calidad tiene que ser en conjunto con la comunidad educativa, con los profesores, con los equipos directivos, involucrar a los padres. ¿Para qué? Para que claramente esto vaya generando una transformación del escenario. Yo creo que esta medida es una oportunidad histórica, sobre todo para poder recuperar el foco pedagógico en las aulas. Es Mm. decir, claramente dar los espacios para fortalecer la convivencia escolar, para poder avanzar hacia una cultura educativa que integre la conciencia, la tecnología, en lugar de dejar que ellos nos controlen la tecnología por sí solos. Yo creo que claramente aquí hay un mensaje importante. La tecnología debe servir al aprendizaje y no distraerlo, como lo hacen las notificaciones, TikTok, Instagram. Claro. Y por lo que entiendo, usted no estaría a favor de lo que están avanzando otros países, varios países en Europa, por ejemplo, de la prohibición total de las redes sociales para, y ahí va variando la edad, ¿no? En algunos países son menores de 13, otros menores de 16. ¿Esa medida no le parece correcta? En lo personal, creo que la medida tiene que ser consensuada y negociada a través de una conversación. Yo creo Ya. que claramente en ese momento, si vamos a legislar la tarea de la Cámara de Diputados, la tarea de Cámara de Senadores, claramente sería consultar a los distintos actores involucrados, padres, expertos en educación y desde Mm, ahí expertos en neurociencia y de ahí ir buscando también lo que implica en nuestro contexto. Yo en lo claro. personal, si bien estoy muy a favor de lo que es en algunos países no dejar la tecnología, no dejar acceso a la tecnología, pero también es porque sabemos que en los establecimientos educativos los chicos cuentan con excelentes laboratorios, cuentan con una tableta para cada uno. Entonces, la pregunta es, si eso nosotros lo aplicamos tal cual acá en Chile, la pregunta del millón sería, ¿nuestros chicos van a tener en sus escuelas o liceos la tecnología necesaria para poder desarrollar las habilidades que nos pide el siglo XXI? Por eso creo que no es llegar y copiar lo que ha sido una ley que se ha estado estableciendo, por ejemplo, acá en España hace muy poco tiempo, del uso
de los celulares. Yo creo que claramente hay que conversarlo en nuestro contexto, en nuestras realidades, preguntarle a los padres, a los expertos en neurociencia, a médicos, a profesores expertos en tecnología, y desde ahí ir buscando qué es lo más propio para nuestro contexto y nuestra realidad chilena. Ahora, con esta ley que está ya en nuestro país y que se va a ver reflejada ahora en la aula de clases, me imagino que va a ser muy importante porque tengo entendido que también hay distintas fases también, ¿no? Va a ser muy importante también la bajada comunicacional que se le hace a los padres. El 1 de marzo, ya sea la fecha que ingresen los niños, van a haber muchas dudas de los padres también, ¿no? De cómo va a funcionar, mucho nerviosismo también en el caso de hay una emergencia, cómo me contacto con mi hijo. Ahí me imagino que también en las escuelas también tienen un rol muy importante de hacer una bajada comunicacional a los padres también para entregarle la tranquilidad tanto a ellos como a los niños también. Exacto. Lo primero es saber que a partir del 1 de marzo entra en vigencia la ley. Saber que implica a educación parvularia, educación básica y educación media. Claramente, todas estas decisiones para favorecer la concentración, disminuir la distracción de los estudiantes en la sala de clase y promover el aprendizaje real. Importante, los colegios tienen plazo hasta el 30 de junio del 2026 Sí. para adaptar sus reglamentos internos y cómo lo van a implementar. Eso implica que claramente los establecimientos, nuestras escuelas y liceos tienen que buscar instancias de conversación entre los padres, los apoderados y también los profesores de cómo va a ser la implementación en cada uno de los contextos. Importante que el 30 de junio tiene que estar plasmado ¿dónde? En el reglamento. Importante, quedan excepciones a la prohibición. ¿Cuáles son? Las necesidades educativas especiales, si el celular es una ayuda técnica para el aprendizaje, emergencias, catástrofes o situaciones de riesgo real, enfermedades o condiciones de salud donde el dispositivo es necesario para monitorear el médico y claramente eso tiene que ser con certificado. Claramente esto es importante, no significa que en las salas de clases no se va a usar más el celular. El celular se puede usar de una manera justificada en actividades de enseñanza que sean autorizadas por el colegio. Y claramente una solicitud también fundada por los padres o apoderados por razones de seguridad personal o familiar. Yo creo que claramente aquí la invitación más importante es que la autorización tiene que ser por el director. Segundo, que claramente los padres van a tener que conversar también de qué decisión van a tomar en conjunto con la escuela. Y no olvidarse también que en la educación media, ya que estamos en ambientes de aula más democrática, los estudiantes de enseñanza media pueden involucrar en el reglamento escolar espacios, horarios y actividades específicas donde ellos tengan más autonomía progresiva. Por ejemplo, perfectamente podríamos decir que en la hora de uno de los dos recreos tengamos un espacio para que los jóvenes de media puedan usar el celular. O bien en las horas de almuerzo, de pasamos de la jornada de la mañana a la jornada de la tarde, también van a haber espacios protegidos para que los estudiantes lo puedan hacer. Pero ahí como podemos ver, ya claramente la invitación es bien importante. Es decisión de cada comunidad educativa. Y claramente importante y la reflexión más clave es que la comunidad educativa no solamente actúe el equipo directivo, que involucre en esta conversación a los centros de padres, que involucre también a los estudiantes de media, que buscan, que ellos mismos decidan cómo van a poder ocuparlo. Yo creo que eso es importante porque yo creo que lo más importante de toda esta reflexión es que la ley no está quitando la responsabilidad de los padres de educar, Claro. sino que es solamente supervisar el uso de dispositivos fuera del colegio, Claro, y mejorar también la educación al interior del aula de clases, ¿no? de la clase, Cómo exacto. somos en general en nuestro país para adaptarnos a estos cambios? Yo creo que en Chile somos un poco resistentes al cambio y muchos padres de familia piensan que la ley no necesita una implementación, que la ley muchas veces se instala y al momento de instalarse hay que cumplirla. Pero yo creo que aquí la invitación es importante saber que la ley es para poder permite, la ley también obliga, pero también la ley muchas veces te ayuda a reflexionar. Y creo que aquí es importante, es decir, conversar en casa sobre los límites de las pantallas y sobre todo cómo esto va a ayudarte a autocontrolarte a niños, niñas y jóvenes. También
Esto yo lo veo como importante, que va a permitir coordinar con el establecimiento si hay situaciones que requieren excepciones. Es decir, va a permitir la cercanía de los padres al colegio. Sabemos que en los últimos años uno de los grandes reclamos que hemos realizado en la educación es la ausencia de los padres a cooperar en el proceso educativo de sus hijos. Yo creo que también es importante que la responsabilidad que va a tener los padres de gestionar con sus hijos la relación saludable con la tecnología, porque claramente no es prohibir. Sabemos que muchas veces todos los que prohíben no te lleva a un buen camino, sino que lo importante es que pueda llevarte a conversar, a reflexionar. Y yo creo que claramente la política escolar aislada no va a resolver por sí sola los Claro. problemas de uso excesivo de teléfono. Deben ser parte de un acuerdo educativo entre familia, escuela. Eso es lo que nos Mm. dice la evidencia internacional. Claro. Sí, hay que entender que las redes sociales y también el Internet en sí tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos aspectos negativos. Así que también, como mencionas, es muy importante también entender cómo funciona, informarse cómo funciona y llevar esta conversación también entre padres y hijos, ir explicando un poco el funcionamiento, ¿no? Pablo Catalán, investigador y académico de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por esta interesante entrevista y esperemos que salga todo bien en marzo. Bien, muchas gracias y solamente un mensaje final, que esta norma, que esta norma representa generalmente una oportunidad para recuperar el Mm, foco en el aprendizaje y en las relaciones cara a cara. claro, Pero su éxito va a depender de cómo padres, profesores y estudiantes van a construir acuerdos compartidos sobre la tecnología y el bienestar. sí, bien importante ese mensaje. Muchísimas gracias. Muchas Que gracias a esté ustedes por bien. la invitación. Hasta luego.